Hola a todos, bienvenidos a Seguidores, un espacio donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual usted ha podido escuchar la Biblia en su idioma? Esa razón probablemente es porque en algún momento alguien como el seguidor de Cristo que tengo hoy aquí, que se llama Vico, dispuso su vida para traducir la Biblia a su idioma. Esa es una de las razones, ¿verdad? Y hoy tengo aquí a Vico. ¿Cómo está Vico? Bien, bien, gracias a Dios. Vico es una persona que para mí me impacta mucho lo que está haciendo. No todos los días me siento a hablar con alguien que está traduciendo la Biblia a otro idioma, ¿verdad? Bueno, de hecho yo no estoy traduciendo, o sea, Okay. ese no es mi trabajo. Ok. Mi trabajo es de soporte, de apoyo a los traductores de la Biblia. Okay. Ajá. Pero al final ellos no pudieran hacer lo que hacen sin su apoyo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. A eso me refiero, a ese proyecto de... Sí. Pero está muy bien la clarificación, sí, no eso es en la parte lingüística como... Correcto. ¿verdad? Eso no es el fuerte, pero... De hecho es un colega mío, ¿verdad, Vico? Usted correcto. Es ingeniero en sistemas. Correcto, también. Sí. Okay. Ingeniero en sistemas. Sí, yo soy ingeniero también en sistemas y ahorita es un privilegio para mí estar con Vico. Y Vico, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí vamos a estar este año acá, entonces a veces me dicen que es su tiempo de descanso, ¿verdad? En Costa Rica. Pero más bien es más trabajo para nosotros. Sí, sí. Todo el mundo quiere hablar con usted. Sí. Tenemos y visitamos iglesias, visitamos a la gente que nos ha apoyado. Entonces, sí tenemos bastante trabajo por acá. Entonces, ha estado bastante movido. Sí. Excelente, Vico. Muchas gracias por aceptarme aquí venir a este programa. Y bueno, aquí lo que queremos es conocerlo a usted. Y bueno, lo que quiero es conocerlo un poco. Y yo no sé si Vico me cuenta tal vez de la forma en que usted en algún momento iba por su camino y al igual que Pablo se le aparece Jesús en Damasco, ¿verdad? En otras palabras, el momento en que Cristo vino a su vida. Ok, sí, bueno, desde los 14 del colegio comencé a tomar licor. Entonces, a partir de ahí, bueno, el siguiente año, mi hermana comienza a involucrarse en una iglesia evangélica y al año siguiente nos comienza a jalar a todos. Pero yo sí tenía vergüenza de mi familia, entonces realmente no quería que me vieran con ellos, no me gustaba caminar con ellos, entonces... Como todos los jóvenes. Sí. Uno joven no quiere, ¿verdad? Sí, que lo vean juntos. Que lo vean con los papás. Y papi, no me abraces en el cole porque ya es sí. Yo sí fui muy cariñoso siempre con mis papás, pero sí, mis compañeros muchas veces era como muy papi, que no me quitaba. Sí, y sí me gustaba mucho estar con mis amigos ahí del barrio y todo, entonces casi que, aunque mi hermana y mi familia entró a la iglesia, yo sí decidí estar afuera como no quiero nada con ellos y con la iglesia ni con Dios. Entonces eso fue por 8 años y cuando ya entregué mi vida a Cristo, ya cuando después sentí que Dios ya me estaba llamando, ya mis papás, digamos, mi papá era diácono, mi mamá trabajaba en escuela dominical, mi hermana era líder de jóvenes. Y realmente ya no me hablaban de Dios porque ya sabía. O sea, usted era cristiano. Desde, no. O sea, usted ya había, sus papás o su familia iba a la iglesia desde Correcto. Antes. A los 14 años usted empieza a tomar. A los 15, 16, ellos comienzan a ir a la iglesia, ellos se convierten. Uh-huh. Pero yo fui a cosas de la iglesia y hice la oración un montón de veces de aceptar a Jesús, de levantar la mano y me decían que tenían que decir y todo. Pero realmente nunca deseaba ser creyente. Yo era suficiente por mí mismo. Entonces, en algún momento dije, no, tengo una doble vida, pero la que escogí fue la de la calle. Entonces seguí tomando, seguí usando drogas, ¿Drogas y todo? Sí, realmente iba bien mal. Y después comencé a ver, digamos, hubo versículos como el de en Proverbios, que dicen en la multitud,
el secreto de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces esos versículos me impactaban porque yo también leía mucho y quería conocer mucho de sabiduría, conocimiento. Era algo fuerte mío y sabía en el fondo que realmente la sabiduría estaba en buscar a Dios. Y el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, sí. Es correcto. Sí. Entonces estaba ahí y yo lo que andaba era dando vueltas por otros lados. Entonces hubo un montón de cosas versículos que llegaron a mi vida y era Dios hablándome. Entonces claro. dije tengo que ya dejar esto, renuncio, me rindo, ya no puedo más y realmente estaba bastante mal. Entonces decidí entregarle mi vida a Dios. ¿Más o menos en qué edad, me dijo? ¿Ah? ¿Más o menos en qué edad ya tomó la decisión? Tenía 24 años 24. Ya. O sea, pasé de los 14 a los 24 tomando y muchas otras cosas, entonces... bueno, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que lo rescató porque... Claro, justo a tiempo. Sí. Y algo impactante es que yo siento que a veces si alguien me roba, yo le digo, lo perdono, pero no se me acerque, o sea, no vuelva por mi casa, no. Yo siento que Dios me perdona y me dice, ahora sí venga y trabaje para mí. O sea, en el ministerio, en el llamado misionero, es Dios diciéndome, tenga las llaves. O sea, a quien me robó, ahora me está diciendo, venga y trabaje para mí. Y eso para mí es muy impactante porque es como que ni me merecía la salvación en primer lugar. Y ahora menos me merezco trabajar para Él o servirle o hablar de Él, en nombre de Él. Eso no, mucho menos, pero es su gracia. Es la gracia de Dios. Durante ese tiempo que, digamos, usted ya era, ya o sea, andaba en el mundo, pero ya usted había escuchado ciertos versículos. Usted empezó a sentir, es tal vez una pregunta porque yo estuve desde muy pequeño, ¿verdad? En la iglesia, y tal vez mi testimonio sí va como de haber conocido a Cristo desde muy joven, pero siendo uno del mundo y escuchando versículos de Dios, cambia la forma en que uno sigue haciendo ese pecado, porque tengo entendido, inclusive en el Antiguo Testamento, era diferente el castigo de Dios que se le hacía a la gente que pecaba, sabiendo que estaba pecando, ¿verdad? Era aún peor el castigo. Yo no sé si también uno como ser humano, cuando está haciendo algo y no sabe que está malo, ¿verdad? Y cuando ya no se da cuenta que está malo, correcto, y escucha el versículo, ¿a usted le pasó? Sí, yo creo que sí está esa diferencia, el desconocimiento, digamos, a los 15, 16 que mi hermana comienza a hablar de Dios. Desde los 14 y los 15 hasta con mi hermana fumábamos y todo, entonces era un vacilón, como inocente, por decirlo así. Pero ya después de ahí, ya sí hay una cosa que es mala, que lo reconozco, pero que lo bloqueo. Entonces, y a veces es como esa vergüenza de cierta gente que me vea o cosas así. Entonces creo que sí está ese que ya uno no peca igual, ¿verdad? O uno está descaradamente ya intentando bloquear el Espíritu Santo, lo que Dios le está diciendo, o la palabra de Dios que está ahí dando vueltas, comienza uno a bloquearla al propio. Para pecar. Deuteronomio lo pone como soberbia, ¿verdad? Cuando usted peca con soberbia, ya eso es y del pecado, la consecuencia del pecado era distinta, ¿verdad? De hecho, estaba escuchando un podcast de un chavalo que quiero traer aquí al programa, pero él estaba mencionando de eso, ¿verdad? Como muchas veces uno con soberbia peca, ¿verdad? Y es todavía peor, pero bueno. Correcto. Qué bueno que en ese momento entonces usted empieza a escuchar la Biblia y ya lo lleva a entregarle su vida a Cristo, correcto, ¿verdad? Eso fue la gracia de Dios. Sí. Cuando usted entonces ya toma esta decisión de seguir a Cristo, ¿cómo empieza Dios a trabajar en su vida hasta el punto que le dice, Vico, yo necesito que usted se vaya a Papúa Nueva Guinea? Ok, algo que comencé a ver era que quería hacer evangelismo, quería que otra gente supiera más de Dios.
Entonces, y en la iglesia comenzamos a hacer campañas evangelísticas, nos íbamos a una provincia y estábamos todo un fin de semana y evangelizábamos. Y eso me gustaba, y yo quería que la gente supiera que al igual que me salvó a mí, también podía salvarlos a ellos, al igual que me perdonó a mí, podía perdonarlos a ellos. Entonces tenía esa pasión. Y después mi hermana, otra vez su culpa, va a Talamanca en un corto plazo, hace 3 meses, y comienza a hablar de misiones, ¿verdad? Y comienza a hablar de FEDEMEC, de una organización misionera, y que misiones, y comienza a decir que hay gente en el mundo que no sabe nada de Dios. Claro, yo era como, ¿qué es esto? No puede ser. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Si hay gente que no sabe en absoluto de Dios, no es posible. Entonces, igual también comencé a ir a FEDEMEC y comenzamos a llevar cursos sobre el Islam, sobre el budismo, sobre otras religiones, sí. Antropología, cosas que ayudaban a plantación de iglesias. Entonces, cosas que no era lo normal en la iglesia, pero que se ocupaban en otros contextos, en lugares difíciles. Y que le abren a uno la perspectiva. Correcto. Porque escuchar cómo otras personas se hincan varias veces al día por alguien que ni siquiera es Dios, que ni siquiera es un Dios vivo, ¿verdad? Sí. Es triste, ¿verdad? Y ya escuchar todos estos cursos, yo me imagino que también le mueven a uno, ¿verdad? Yo después oro en la mañana, ¿verdad? Sí, después oro, tengo que irme ahorita. Sí. Y uno dice, esta devoción de esta gente, ¿verdad? Es impactante y es un reto para uno, eso es cierto. Pero entonces en estos cursos terminaron de confirmar su deseo por hacer algo más. Correcto. Entonces comencé a aprender más y también entonces comienza uno a tener inclinaciones, ¿verdad? Por países o por cierto tipo de misiones o, digamos, plantación de iglesia o traducción de la Biblia. Entonces comencé a escuchar de todo esto y para mí India era un país muy atractivo, o sea, siempre he querido ir a India y todavía es un deseo, ¿verdad? Y nunca he llegado ahí. A mí me fascina la cultura de la India. La India. Porque ellos son muy similares a los latinoamericanos en su cultura. Yo tuve muchos amigos y bueno, si ellos ven en algún momento el video y me entienden en el español, ¿verdad? Porque con ellos me hablaba en inglés. Pero ellos son demasiado amorosos con uno. Son demasiado hospedadores. Sí. O sea, a mí alguien que me conoce por primera vez me abre su casa, me invita a comer, ¿verdad? Y es otra cultura pero es muy similar a lo que los latinoamericanos muchas veces somos, ¿verdad? Correcto. De amar así. Qué lindo ir a la India. Sí, siempre he tenido ese deseo. Estuvimos en Singapur, digamos, en pasaditas así, y ahí hay un Little India, una comunidad, entonces ahí vamos a comprar a veces con Katy. Bueno, y la comida es rica también. Sí, la comida es riquísima. Sí, cerca de mi casa hay un vecino dueño de un restaurante que tiene de la India y ya muchas veces hemos pedido ahí comida. Qué bueno. Es delicioso. Excelente, sí, riquísimo. Entonces, sí, pero bueno, no he llegado allá, pero a veces decimos que es la zanahoria que jala al burro, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces uno nunca llegó al lugar donde deseó, pero eso fue lo que Dios usó como para eso lo impulsó a ir a Papúa. Sí, en asuntos de traducción de la Biblia, que comencé a aprender más, había este proyecto, estaban buscando latinos para que fueran a Papúa, les pagaban los tiquetes, había un fondo ahí. Y la idea era, nosotros teníamos que pagar nuestra propia comida y el viaje como interno y todo eso, ver lo que estaba pasando en Papúa Nueva Guinea y después venir a Centroamérica o a Suramérica, porque había unas de Colombia y una gente de otros países, y promover lo que está pasando en traducción de la Biblia, porque en ese tiempo, en el 2003, no se sabía nada sobre traducción de la Biblia, por lo menos el lado de Latinoamérica, era muy poco la... Sí, pero ya estaba sucediendo.
Correcto. Ajá. Ajá, bueno, desde 1935 el Instituto Lingüístico ha estado traduciendo Biblias, comenzaron en México, ¿verdad? Y después de ahí se ha ido corriendo a Guatemala, Quito y con todos los quechuas y todo eso, digamos, ¿En aquí Perú? en Perú. Aquí hubo traducciones al bribri, al cabecar, entonces por misioneros del Instituto Lingüístico. Entonces, sí ha habido, digamos, se ha ido expandiendo, pero, digamos, para los latinos nosotros éramos como campo misionero. Sí, más bien la gente venía acá a hacer traducción, o sea, no había no era el plan que los latinos saliéramos como traductores, como especialistas en algún área, en informática, como autores. Entonces comienza a haber este movimiento y nos mandan a nosotros allá. Bueno, entonces dijeron, buscamos a 6 latinos. Me llamaron un día ahí al laboratorio estaba en ITEA, en la UNCA, estaba estudiando. Y estaba trabajando ahí porque nunca tuve computadora en mis años de estudio. Entonces estaba en el laboratorio haciendo las tareas. Y me llaman ahí y me dicen que están buscando latinos que vayan a Papua Nueva Guinea, les pagan todo y uno tiene que portar la comida nada más. Y yo les dije, me dicen, buscamos 6 latinos para que vayan. Y yo dije, ¿cuántos tienen? 2. De toda Latinoamérica tienen solo 2. Igual yo era como que no puedo creerlo, alguien tiene que hacer algo, hay que ir. Entonces M aquí dijo. M aquí. Sí, ese M aquí es terrible. Dios lo toma en serio. Sí. Entonces pero sí, entonces comenzamos a hacer todo lo posible. Mi familia me apoyó. Perdón, ya está hablando en plural. ¿Ya ahí se había casado? No, 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 me refería como a la familia. Pero sí, sus papás, sí, comencé a hacer, digamos, para ir a Papúa la primera vez, 2003, éramos novios, Katy y yo. Ok. Uy, eso fue desgarrador. Sí. Bueno, iba 3 meses, entonces era como un viaje corto, de corto plazo. Exploratorio. Ajá. Entonces, pero realmente no tenía deseos de trabajar allá. Entonces fui allá, aprendí, visitamos 2 aldeas, una donde había un proyecto de traducción, otra donde no había nada. Entonces pude ver las diferencias que hacía el lugar donde ya tenían la Biblia traducida en el idioma de ellos. Era impactante el cambio que había en sus vidas a uno que no. Entonces, que apenas estaban ellos como deseando, ¿y cuándo alguien va a traducirnos la Biblia? Decían, entonces era realmente impactante. Entonces vinimos aquí en Centroamérica, promovimos y eso fue el 2003, 2004 y 2005. Mi esposa éramos novios todavía, y mi esposa va a México con Marilyn Valverde a un corto plazo también por 2 meses y a ver más sobre traducción de la Biblia entonces ahí Dios confirmando, ¿verdad? Que realmente eso es lo que queríamos hacer. Y yo quería ser traductor, Katy quería trabajar en alfabetización. Entonces era parte también de lo que nos gustaba y no nos habíamos decidido, ¿verdad? Y todavía tenía muchos deseos de ir a la India, pero en el 2005 nos casamos y ya comenzamos a buscar más opciones serias, o sea, a tener ya datos específicos, ya a tomar una decisión. ¿Cómo supieron que era Papúa Nueva Guinea el lugar? Papúa Nueva Guinea. Tengo un amigo que menciona varias formas de descubrir tu llamado. La palabra de Dios, la convicción del Espíritu Santo, la paz sobrenatural, también el consejo de sabios, los gustos también es parte. Son como 7 puntos. Y es muy interesante porque vos los aplicaste. Correcto. Y después analizando digo yo, mira, esto es realmente así es. Puertas abiertas es otra cosa importante. En la India, o sea, comenzaron los líderes a buscar opciones para nosotros y nunca hubo... Se cerraron puertas. Ajá, correcto. Nunca hubo una puerta abierta o donde podríamos trabajar, servir.
A Pablo se le cerraron las puertas, ¿verdad? Correcto. Y también él dijo en el momento, no voy a tomar por ahí. O sea, el Espíritu me estaba... Y él mismo tomó una decisión de no ir. Sí. Entonces, todo esto es válido. O sea, sí. Y Dios igual está haciendo su obra. Entonces, pero bueno, entonces comenzamos a ver, nos recomendaban Papúa, allá hay un centro de cómputo. Bueno, dones y talentos. Papúa había un centro de cómputo. Katy había trabajado para la caja aquí como técnico de laboratorio, que la caja la había entrenado y ella trabajaba ahí. Entonces, allá había una clínica. Y yo he trabajado en cómputo, entonces allá había un centro de cómputo. El consejo de líderes nos decían, nosotros queremos enviar más latinos, entonces queremos que ustedes lleguen de primero. Bueno, entonces eran formas, habían cosas que nos estaban moviendo más hacia allá. La zanahoria. Entonces, en un momento dijimos, comenzamos a ver para atrás y decíamos, no hemos estado con hindúes en ningún momento, ni con musulmanes, ni con... hemos estado con tribales. Katy estuvo en Oaxaca con indígenas, yo estuve en Talamanca 3 meses también con los Cabecar, estuve en Papúa. Entonces decíamos, hemos estado solo con tribales. Entonces tribales que son... Tribales es la categoría que se le da a los indígenas, digamos. Es como la categoría. La religión se puede decir que es animista. Animista. Okay. Es eso de... Yo lo comparo con las películas como de Tierra de Osos, ¿verdad? Que son el muchacho muere y el espíritu se convierte en el espíritu del águila. O también Avatar, ¿verdad? La madre tierra, la madre Egua. Entonces todas esas películas nos ayudan mucho a ver el animismo. Cuando no vivimos con ellos, no entendemos cómo ellos ven el espíritu de la montaña, el espíritu del río. Y es muy interesante porque bíblicamente dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces uno ve en la Biblia como la naturaleza es un reflejo de Dios. Pero no es Dios en sí, ¿verdad? O sea, es, más bien la naturaleza nos hace ver el poder de Dios, pero esta gente agarra eso, ¿verdad? Que es espectacular la naturaleza. O sea, hay que ponerse a ver las estrellas y uno se siente como un insecto, ¿verdad? Claro. Pero no es, entonces usar eso para adorarlo, ¿verdad? Sino que ellos más bien, ellos sí lo hacen, ven todas estas cosas y lo adoran así. Adoran la cosa. Y no el creador, correcto, ¿verdad? Que es el... Correcto, pero y yo lo entiendo, o sea, cuando he llegado así a montañas, a las partes altas, caminando, causa temor, es impactante, es terrorífico realmente saber que hay algo ahí, o sea, ¿qué es esto? O sea, el miedo que da la montaña o la potencia de una catarata. Digamos, allá las cataratas son los Plesma Salai, se llama, el lugar de los espíritus. Todas las cataratas guardan a los espíritus allá adentro, pero son majestuosas, o sea. Grandes, Sí, entonces tienen ese miedo, ese potencia. No sé. Eso nos hace ver la grandeza de Dios. Pero es la creación de Dios, ¿verdad? Es un poco triste, ¿verdad? Pero es bueno, sí, qué bueno que ustedes pudieron ir a estas personas porque realmente hay un enfoque distinto, ¿verdad? Claro, sí. Y eso es lo bonito de Génesis. Igual vienen saliendo de Egipto con todas estas creencias también, ¿verdad? De los egipcios. Y Dios dice, esto lo creé en un día. O sea, esas cataratas, ese cielo, esas estrellas que ustedes ven tan potentes y tan... eso yo lo hice en un día. O sea, Él es Dios de todo eso. O sea, entonces, yo veo que Jonás cuando le dice a los marinos con ese miedo a las aguas, quién sabe cuántas veces han estado bajo una tormenta. Y a esta le tenían miedo. Sí. Y después Jonás le dice, Dios, yo sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Sí. O sea, a esta tormenta nunca habíamos visto nada y creemos que es un espíritu. O los dioses tienen que estar en el medio de esta tormenta porque no hay nada como esto.
Y Jonás les dice que él es el que le sirve al Dios que hace hace estas cosas. ¿Y qué hacen los animistas cuando, bueno, asumo que has tenido oportunidad de compartirles de esta manera también? Uh-huh. Vos ves esa catarata, no sé, estás asumiendo, ¿verdad? Yo sirvo al Dios que la hizo, ¿verdad? No. Ajá. Bueno, yo me he enfrentado más a creyentes, digamos, Okay. porque ahora Papúa está muy evangelizado, Ok. pero es muy nominal. Entonces, si vos googleas ahí, va a decir 95% cristiano, Ok. pero hay mucho católico, evangélico, adventista del séptimo día, Sí. hay de todo, pero en todas por igual hay mucho nominalismo y mucho sincretismo. Mezclan las religiones de los antepasados. ¿Por qué? Porque tienen 800 idiomas. Wow. Entonces es como que aquí en Desamparados hablan un idioma, San Francisco hablan otro idioma, Curridabat hablan otro idioma. Entonces si alguien les habla de Dios, les habla en inglés o en Tokpisin, que son como los idiomas generales. Pero el resto de la aldea no entiende, solo como los hombres... ¿Conocedores de esos? Sí, los que hacen negocios. Y Ok. Tokpisin se llama un idioma comercial porque es de los hombres que van y hacen negocios a otras aldeas. Entonces se llama idioma comercial. Okay. Y es un idioma muy reducido, muy escueto, es para hacer negocios. Al grano. Al grano. Entonces, cuando llega alguien de afuera a hablarles a ellos, sin saber el idioma, sin haber pasado 3 años con ellos aprendiendo el idioma, entonces les hablan un idioma general, inglés, Tokpisin, y solo 3, 4 hombres son los que pueden entender este idioma. Entonces, ¿qué pasa? Todos van a la iglesia, todos dicen Dios es bueno, Jesús es bueno, pero cuando van a la casa le tienen miedo al médico bruja. Nosotros nos cuentan, ay, sí, a mi hermano lo hechizaron, lo embrujaron y murió. El año pasado tuvo un pleito. Sí, siguen con eso, todas esas tradiciones animistas. Es correcto, pero como van a la iglesia, entonces en Google está el 98% ya, cristiano. Entonces, pero viviendo ahí es otra cosa, son otros 100 pesos. Y no conocen al Dios verdadero, entonces. Correcto. Entonces me ha tocado hablarles a estos personas creyentes, realmente tienen fe, Sí. o sea, porque sí creen que Dios existe y creen que es bueno, pero realmente lo que no tienen es la Biblia en su idioma, no pueden ni leerla, ni tienen a alguien que se les siente a la par a explicarles. Entonces, como el etíope, ¿verdad? Que dijo, pero alguien que me explique esto, ¿verdad? Sí. Entonces, no necesitan a alguien que se siente y les explique. Entonces, eso sí me he sentado con ellos y a explicarles, los invito ahí a la casa, a la parte de abajo de la casa. Así que ahora fuera de cámara me decías que eso es algo, digamos que vos haces como extra, por decir así, de tu misión principal, ¿verdad? Que es apoyar o sea, vos trabajas durante el día en la obra de traducción de la Biblia a través de tu profesión de sistemas. Correcto. Y tiempo extra lo usas también para seguir sirviéndole al Señor, ¿verdad? Qué sí. Buen ejemplo, Vico. Sí, sí, digamos, de 8 a 5, por decirlo así, de lunes a viernes, trabajo como de oficina. Ajá. Igual es misión, porque la organización tiene misioneros que son traductores de la Biblia y traducen la Biblia en aldeas. Pero estamos como en 120 proyectos de traducción de la Biblia en estos momentos, solo en Papúa Nueva Guinea. Entonces, estos misioneros van y vienen en las aldeas. Hay pilotos que son misioneros y ellos llevan todos los días, las avionetas son como los taxis de nosotros. Entonces, todos los días hay vuelos de lunes a viernes y van y llevan. ¿Hay que son como islas? Es que yo tal vez estoy un poco perdido. Ok, la isla principal es una isla grande. Okay. Y la isla principal es como 16 veces Costa Rica, es como todo Centroamérica. Entonces es bien grande. Sí. Y la otra, y tiene un montón de islitas, como decir las Antillas, como decir Cuba y Dominicana y todo. Ok. Entonces sí es bien parecido, por decirlo así, todo Centroamérica y las Antillas. Pero entonces usan mucha avioneta por lo grande que es. Correcto, para estar llevando. Y también hay aldeas que no tienen acceso por carro. Okay. Entonces solo avioneta y algunas solo helicóptero. Entonces, pero todos los días recibimos misioneros que han estado 3 meses en una aldea
o 6 semanas y vienen y dicen, mi computadora no está funcionando, el disco duro se paró, ¿qué hago? Estoy traduciendo o tenemos un proyecto. Y entonces el centro de cómputo todos los días recibimos como computadoras, como 5 por día de diferentes misioneros que están teniendo problemas. Okay. Entonces es bien intenso el trabajo allá en solo la parte de cómputo. Sí, en la parte de soporte ahí. Y por eso fue una de las cosas que no decidí ser traductor. Uh-huh. Porque dije, hay mucho trabajo con esto y no tenemos más traductores que informáticos allá. Uh-huh. Entonces alguien tiene que hacer este trabajo. Sí. Entonces habemos varios de informática allá. Ahorita somos 5, quedaron 3. Un gringo y yo nos vinimos. Él se vino para Estados, yo me vine para acá. Entonces igual a los otros les quedó un montón de trabajo. Y mientras nosotros estamos acá. Uh-huh. Entonces, pero ese es mi trabajo y el trabajo es misión y porque estamos avanzando lo que es la traducción de la Biblia. Es como estos autos de carreras, ¿verdad? De Fórmula 1, que se acercan los mecánicos y le cambian las llantas, le ponen gasolina, lo limpian y después le dicen, sigue corriendo. Sí. Nosotros somos eso, o sea, nosotros los pits nosotros no levantamos Biblias ahí en traducción, no hacemos ese tipo de trabajo, pero estamos ahí como mecánicos. Sí, es que es un equipo, ¿verdad? Se soporta la operación, ¿verdad? Y se busca que se sigan pudiendo traducir la Biblia a través de lo que ustedes hacen. Uh-huh. Y qué interesante, porque creo que usted es de los pocos que conozco que se manda con todo en el área de computación, porque me está contando de soporte, ¿verdad? Y ahora fuera de cámara me contaba también de software, ¿verdad? Cómo usted monta cosas con Docker, y tal vez para los que me están escuchando que son ingenieros de sistemas podrán entender. Te mandas también con la parte de programación en estos sentidos. Sí, más que todo diseño web es lo que más he trabajado. Si usted le entra todo, hijo, ¿qué manera? Sí, ahí es así, hay que entrarle a todo, Los discos duros, fallando. Uh-huh. Me ha tocado, digamos, tenemos un compañero que es experto en discos duros. Es un genio, es de Finlandia. Entonces, ese es un crack, le dicen. Crack en esa parte, ¿no? Excelente. Entonces, y me ha enseñado mucho. Claro, no le llego ni a los tobillos, pero ahorita él no está, estuvo 2 años fuera de allá. Entonces, me tocaban los discos duros a mí, entonces ahí tengo mi maquinita Linux con lo que él me enseñó y ahí pegamos el disco y comenzamos a recuperar datos. Entonces es lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, pero sí, entonces trabajamos todo el día en jornada normal con computación, y a las 4 o 5 traemos gente de las aldeas. Yo traigo estos muchachos, los lunes tenía unos muchachos ahí a las 4 de la tarde. Uh-huh. Ellos eran juegacartas ahí y fumaban y todo, y ahí comienzo a discipularlos, a hablarles de Dios, a decirles esto, o sea, el Dios, Dios es el que creó todo eso. No le tengan miedo al mago. Eso es, brujo. El brujo existe, o sea, yo creo que él existe, él tiene poder, él todo, pero el Dios en que creemos es más grande. Sí. Entonces ellos comienzan a decir, mira, nosotros queríamos buscar a alguien a quien hacerle preguntas, pero ya vimos que la Biblia, le podemos hacer preguntas a la misma Biblia. Entonces, porque yo los comencé a enseñar más de forma inductiva y a leer un texto, hacerle preguntas al texto. Uh-huh. Entonces ellos decían, ahora aquí está toda nuestra herramienta, está en ya no ocupo el brujo. En una Biblia, sí. Sí, es que la Biblia es práctica. O sea, uno va a la Biblia, le hace, como dice usted, preguntas a la Biblia y se da cuenta que hay respuestas prácticas de su vida a las preguntas que nosotros tenemos. El problema es que no le hacemos preguntas a la Biblia. Correcto. Le hacemos preguntas a YouTube, ¿verdad? A Google, pero no sacamos el rato. Y lo digo para Occidente, ¿verdad? Ajá. Ellos, al final lo que tienen ellos es la misma necesidad que nosotros tenemos aquí en este lado del mundo, de responder, ¿verdad? De todas esas inquietudes que tenemos. Y qué mejor lugar que ir que a la Biblia, ¿verdad? Sí, esa es una lástima porque, digamos, ellos
no tienen las mismas oportunidades de nosotros, no tienen... Ni siquiera la Biblia en su idioma. No tienen la Biblia en su idioma, a veces si la tienen no saben leer y escribir. Katy, mi esposa, le estuvo enseñando a una mujer, la Biblia está en Tairora, está en su idioma, pero ella no sabe leer y escribir, igual no tiene acceso. Entonces, y vive cerca de la ciudad, puede comprar una Biblia en Tairora, no tiene acceso porque no sabe leer y escribir. Entonces, el acceso que ellos tienen es muy poco. Nosotros tenemos acceso y tenemos Biblia, letra grande, letra pequeña, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, tenemos la Biblia del pastor, la Biblia de el sabor que queramos. ¿Y cuánta gente agarra, verdad, y se dedica a cortar y a pegar audios para hacer memes, verdad, o agarra audios y para hacer reels en Instagram y todas estas cosas, pero no se van a Papúa Nueva Guinea a editar un audio bien bonito para que la gente entienda el mensaje de Dios en su idioma, verdad? Correcto. Vos me mencionabas ahora lo importante de agarrar cualquier profesión que tengamos, ¿verdad? Y ponerla a disposición del Señor. Nosotros, yo soy informático y trabajo con 3 compañeros que son de redes. Mi otro compañero de soporte trabaja mucho con Linux y con discos duros, y tenemos otros. Ahorita solo quedó uno, creo, en programación, pero habían 2 o 3. Entonces, eso en la parte de cómputo. Igual tenemos una clínica, doctores, enfermeras, misioneros sostenidos por sus iglesias. Ahí no nos pagan. O sea, a mí mi salario viene de Costa Rica, iglesias que dan, amigos que dan, mes a mes nos mandan una cuota, 5,000 colones. Entonces, eso, con eso vivimos nosotros allá, y ellos también. Y la doctora, la enfermera, necesitamos fisioterapeutas, eso sería mucha ayuda, dentista, ortodoncista, pilotos, ya te dije que teníamos pilotos. Las avionetas son de la organización. Avioneta y helicóptero, tenemos 4 avionetas, 2 helicópteros. Okay. Qué bendición, de la organización, ¿verdad? Poder tener eso. Tenemos escuela y colegio, primaria y secundaria. Entonces, las maestras y profesores son de... Y yo creo que ya mencionamos todas las carreras, ¿verdad? Educación, perdón, me la atravesé. Las maestras son que me decía. Sí, misioneros, sostenidos por sus iglesias. Pero sí, es que estamos hablando de todas las profesiones, ahí entran, ¿verdad? Y me imagino que en todo eso tiene que haber gente que sepa administrar, ¿verdad? Correcto. Gente que... Proyectos, a veces algunos proyectos no tienen traductor de la Biblia, pero ellos, los papuanos dicen, nosotros nos preparamos, vamos al centro de entrenamiento. Eso es otro, tenemos un centro de entrenamiento. Yo doy computación en el centro de entrenamiento, y ahorita estoy también dando exégesis Qué bueno. y trasfondo de la Biblia. Entonces, ahí hay gente que está dando griego, o sea, gente que está dando capacitando a papuanos, porque ellos son los que tienen que traducir la Biblia. Entonces, todos ellos necesitamos misioneros en todas estas áreas. Es mucho el trabajo, Ico. Bastante. Imagínate, o sea, son 800 idiomas, estamos trabajando como en 120 idiomas, y todavía quedan 250 idiomas que necesitan la Biblia. O sea, no tienen absolutamente nada ahorita. Ok, perdón, pero 250 idiomas de Papúa Nueva Guinea. O sea, si usted sale de ahí, ¿sabes alguna estadística de El eso? mundo son 2.500, tal vez, 2.200 idiomas necesidad en el mundo. Si vemos idiomas en el mundo, hay 7,000 y resto de idiomas en el mundo. Idiomas diferentes uno de otro, no variantes ni dialectos. Wow, o sea, idiomas completamente distintos. Idiomas completamente distintos, ajá. Como decir portugués, español, ya no son dialectos, o sea, ya son idiomas separados. A veces que se parezcan, pero uno dice es un idioma. No lo entiendo. 7,000. 700 idiomas tienen la Biblia completa. O sea, el 10% de los idiomas del mundo, solamente el 10% tiene la Biblia completa. Entonces todavía estamos muy poco. Hay mucho bilingüismo, es cierto. Y digamos, gente que solo tiene el Nuevo Testamento usa, digamos, en Papúa usa el resto de la Biblia en Tokpising. Entonces eso ayuda mucho, pero la palabra de Dios en el idioma de ellos les transforma la vida. Y he estado hablando en las iglesias en estos días, los 2 fines de semana anteriores,
Cuando Dios habla en el idioma que la mamá nos hablaba con la chancleta en la mano, a uno le llega. Ese idioma es el que le llega al corazón. Sí. Y los hemos visto a los papuanos traduciendo la Biblia, y en el proceso de traducir, ellos se atacan a llorar. Cuando, o sea, la leyeron en inglés, en varias versiones de inglés, lo leyeron en Tokpising, y ya posiblemente ya habían escuchado los versículos en la iglesia. Pero cuando lo tradujeron a su idioma, ahí comenzaron a llorar y comenzaron a decir, tenemos que cambiar, hay que hacer algo, porque cuando lo tradujeron a su idioma, ellos mismos sintieron a Dios hablándole a su corazón. Sí, es que la vida es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Correcto. Que penetra hasta el alma y rompe las coyunturas y los tuétanos. Correcto. Y eso en el idioma de uno... Eso llega, sí. ¿Verdad? Es todavía más fuerte. Correcto. Ay, Vico, qué montón de trabajo. Sí. Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Es una realidad que tal vez no es tan tangible, ¿verdad? En mi iglesia, al menos para mí, en Occidente. En mi iglesia la gente peleándose, ¿verdad? Por quién, no va a decir ningún problema de la iglesia, porque de repente, ¿verdad? Salen heridos, pero lo que voy a decir es, uno se pelea por cosas muy tontas en un ministerio. A mí me tocaba tocar día, a mí me tocaba predicar, a mí me tocaba o sea, son tantos problemas tan absurdos, y uno escucha la necesidad y no se pelea en un ministerio, vaya, ¿verdad? Vaya. Y allá hay demasiada necesidad. Mucho que hacer. Ahí nadie se va a pelear, nadie le va a quitar el puesto. Sí, la gente se pelea por puestos, es muy triste, ¿verdad? Pero qué necesidad la que hay. Sí. Y bueno, y este versículo de Mateo que mencionas, después dice Mateo 9, 35, 36, creo que al 38 ya dice, nos da la orden, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces ahí nos está dando una orden, y esa es nuestra primera tarea en todo esto. O sea, ya que conocemos qué es lo que está pasando en el mundo, ahora tenemos una tarea. O sea, ya que nos oyeron, ahora sí ya se embarcaron. Sí. Ya nos toca el primer paso, empezar a orar por toda esta gente. Empezar a orar por más obreros, empezar a orar por toda esta gente que no tiene la palabra de Dios, por lo que los que tienen la palabra de Dios, que les llegue al corazón. Por los que tienen la palabra y no saben leer y escribir, que tengan oportunidades de leer y escribir, o que hayan personas que las pongan en audio. Ahora estamos haciendo eso, poniéndola en audio, y video también, traduciendo el video de Jesús de Lucas, se traduce completo a los idiomas de ellos. Entonces, que la palabra, que los videos, que los audios les lleguen a su corazón. Entonces, ese es el primer paso que deberíamos tomar, ¿verdad? Orar por toda esta gente. Perdón, hasta grabar, ¿verdad? Claro, obviamente hay gente muy profesional en toda esta área, pero hoy en día los teléfonos, o sea, todos por naturaleza pasa algo y lo que hacemos es, ¿verdad?, sacar el telefonillo y empezar a grabar. Sí. Alguien que quiera hacer eso, pero con un proyecto de estos puede ser útil también. Correcto. ¿Verdad? O sea, es disponerse, porque realmente hay muchas áreas en las cuales uno puede ir allá y promover, claro, que la Biblia... Hay bastantes áreas. Y yo cuando veo grupos de jóvenes les digo, díganme sus profesiones. Ajá. Y yo les digo a dónde puede ir. Si no, Papúa, conozco los otros países o las otras organizaciones, OM, PMI, donde su profesión calza. Oiga, voy a hacer una encuesta ahí de un Google Form para que la gente haga submit y se lo paso. Bueno, perfecto. A ver quiénes quieren ir, ¿verdad? No, pero es muy triste que somos una iglesia apagada, ¿verdad? Estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, y eres tibio más bien, entonces yo te vomitaré de mi boca. Y está hablando de la iglesia, ¿verdad? Esa es la iglesia de hoy en día, que no quiere desprenderse de sus comodidades para ir a Papúa Nueva Guinea. Y yo le doy gracias a Dios, Vico, por usted, por su familia, por esa disposición que han tenido de ir, y ojalá que pueda este tiempo en Costa Rica tener mucho más trabajo para seguir motivando a otros, porque es necesario que tengamos, que nos muevan el piso, ¿verdad? Y nos recuerden toda esta necesidad que hay por allá. Vico, usted tuvo entonces, se casó en 2005 me dijiste. Sí, 2005. Y a partir de ahí empezaste a prepararte con tu esposa para ya salir, o ya había salido antes, te viniste, ¿cómo fue el asunto ahí?
Bueno, desde el 2000, Katy y yo comenzamos a prepararse por separado. Bueno, desde antes, sí, a prepararnos por separado. Después fuimos novios y íbamos juntos a aprender más de misiones. Yo fui a Talamanca en el 2001 por 3 meses, a Papúa en el 2003, ella fue. Entonces siempre hemos buscado como oportunidades de servicio, más allá de la iglesia. Igual siempre nos involucramos en la iglesia con evangelismo, inventábamos cosas, hacíamos misión urbana. Entonces nos poníamos a lavar casas y carros alrededor de la iglesia. Y ¿qué hacía la gente? Nos abría las puertas y decían, ¿quieren un fresquito? Y nosotros, no, es gratis. O sea, nosotros, y ellos, ¿cuánto tenemos que pagarle? Y nosotros, no, es gratis. Lo estamos haciendo por amor, por cariño, para que sea bonito el barrio. Y entonces nos pasaban a la casa, nos daban fresco. ¿Y qué hacíamos? ¿Quieren que oremos por ustedes? ¿Por qué quieren que oremos? Entonces ahí ya se abrían las puertas. Entonces comenzamos a inventar cosas como misión urbana, cosas que la iglesia no está acostumbrada a hacer, porque ya teníamos esa inquietud misionera de cómo llegar a la gente, cómo entrar en las casas, cómo atraer a la gente de formas diferentes. Entonces siempre, digamos, mientras nos preparábamos, también trabajábamos en el barrio. Claro. Y un pastor me lo dijo, me dice, si usted fuera misionero acá, ¿qué haría? Entonces tal vez ese es nuestro primer reto, ¿verdad? Si quiero porque lo que no podemos hacer acá no lo vamos a ir a hacer allá. Correcto. Eso es una regla de oro en las misiones, ¿verdad? Correcto. Entonces es parte de lo que nos toca. Entonces igual mientras nos preparamos, igual trabajábamos acá con toda la pasión, porque era lo que queremos. Y Kate y yo vimos nuestro llamado, que es que la gente lea la Biblia, que la gente busque a Dios, que la gente se acerque a Dios. Pero más que todo, donde nos vemos es con la gente leyendo la Biblia. Entonces dijimos, no es traducción de la Biblia, no es ser pastor, no es computación, ese no es mi llamado, no es Papúa, no es África, no es Talamanca. Mi Papúa es que la gente tenga acceso a la Biblia, que si mi vecino aquí en Costa Rica no la está leyendo, pues ¿cómo hago para que la lea? Si allá en Papúa lo que necesitan es un informático, pues les hago el sitio web, los programas, lo que sea. Si en Singapur lo que ocupan es alguien que barra, pues me pongo a barrer. O sea, es cómo hago para que la Biblia llegue a ellos. Eso es nuestro llamado, ese es nuestro deseo. Qué lindo el lema de vida, ¿verdad? Porque entonces eso cambia todo. Correcto. Y eso lo hace a uno ser creativo. O sea, buscar... ¿Quién se le ocurre lavarle el carro a alguien para contarle del Señor? ¿Verdad? Sí. Es ser creativo. Pico, en serio, gloria a Dios por la vida de ustedes y todo este trabajo que han hecho y todo esto que emprenden, ¿verdad? Me motiva mucho. 2005, llevan, entonces, se casan, siguen con todo esto, ¿y en qué año más o menos salen a Papúa? 2007 salimos, bueno, 2 años después. Sí, luna de miel rápida. Sí, no, okay. 2007 nos fuimos a Papúa. Al año siguiente, Katy quedó embarazada. Okay. Queríamos tenerlo en Papúa, en Australia, pero no había forma, porque ellos no dan nacionalidad. Okay. Y tampoco hay embajadas de Costa Rica cerca, entonces no podíamos obtener pasaporte. Entonces nos vinimos, todo un milagro, ¿verdad? Dios hizo ahí. Si me pongo a contar todos los milagros, ha sido increíble, toda una travesía de lo que Dios ha hecho. Pero todo un milagro, pudimos regresar a Costa Rica. Tuvimos a nuestro hijo acá. Y a los 6 meses, Isaí, y a los 6 meses regresamos otra vez a Papúa. Trabajamos 3 años y medio, regresamos otra vez 1 año y 1 año y 5 meses, 3 meses más o menos. Entonces, más o menos ha sido así el proceso de nosotros. O sea, estamos como 1 año acá, 3 años allá. Okay. Es más o menos el ritmo que tenemos. Sí, hay que entender también que la misión no es algo... Bueno, yo no sé qué perspectiva tiene la gente en cuanto a la misión, pero generalmente se trata que sean tiempos definidos, ¿verdad? Tiempos para que sean metas alcanzables y que también la gente, pues también sea gente, ¿verdad? Y pueda venir a ver a su familia. Sí. Y todo. Hay cosas muy importantes del misionero, digamos, necesitamos... hablar nuestro idioma, o sea, venir acá, necesitamos descansar la cabeza de los idiomas,
necesitamos todos los chequeos médicos, allá no tenemos la misma facilidad de hacernos chequeos médicos, entonces aquí necesitamos ir al dentista, los anteojos, digamos, ahorita hay una iglesia que está haciendo cosas especiales para levantar fondos solo para pagarnos asuntos médicos, y eso ha sido una gran bendición, ¿verdad? Porque si aquí me voy a la caja, me dan cita para un año. Y es cuando volvemos a salir. Sí. Entonces no nos sirve. Entonces esta iglesia está haciendo, esto es una gran bendición, ese tipo de apoyo específico, ¿verdad? En ciertas áreas. Necesitamos ver a la familia, ¿verdad? Es parte de nuestra salud emocional. Ver a la familia, ver a la gente de la iglesia, a los amigos de años, de verdad, visitarlos. Hay una palmada en la espalda, insultarlos un rato, sí. Bullearlos, hacerles bullying. Entonces, parte de la sanidad. Perdón, pero tal vez para los que nos escuchen, no estoy promoviendo el bullying para nada. Lo que estamos hablando es de la amistad, ¿verdad? Uno con los amigos cercanos de uno le gusta sus bromas y el tico es así concho, ¿verdad? Sí, choterillo. Exacto, entonces, pero sí, ese vacilón no, solo sano. quería aclarar, ¿verdad? Sí, no estoy promoviendo para nada el bullying. Es correcto, sí. Entonces, son cosas, digamos, necesitamos también levantar fondos porque a través de los años y ahora más con el COVID, esta vez se nos bajó bastante el soporte financiero. Entonces venimos acá a visitar nuevas iglesias, a hacer contactos, amigos, ¿verdad? Que quieran ofrendar, iglesias que quieran ser parte. Bueno, Vico, y tal vez aprovecho porque parte de este programa de seguidores es que también la gente que nos escucha pueda escuchar ese testimonio y también apoyar, ¿verdad? Yo... En mi corazón está eso, ¿verdad? Y yo siempre en la descripción dejo los detalles, porque sí también entendemos, hay que entender como cristianos una cosa, y ya tal vez lo he dicho en algunos otros episodios, pero la forma en que nos llega el dinero es distinta, pero siempre todo proviene de Dios. Correcto. La gente va y trabaja, ¿verdad? Y cree que se mata el lomo, ¿verdad? Así lo decimos en Costa Rica, por ganarse su dinero. Y sí, se esforzó y todo lo que sea, pero al final, ¿quién le dio la salud para que pueda, ¿verdad? Entonces, al final... ¿Quién lo puso ahí en esas... Exacto, ese lugar? al final todo proviene de Dios. Dios es el que nos trae, ¿verdad? Y es el que nos quita. Y entonces, como gente que trabajamos, ¿verdad? Tenemos que también entender que hay otros haciendo este trabajo, y digamos, a mí el dinero me llega a través de mi empresa, pero a usted le llega a través, ¿verdad? Como decía usted va allá y trabaja una jornada larga, ¿verdad? Pero no es, o sea, la plata no sale del aire, es gente que, ¿verdad? Entonces, que decide darle, y yo creo, Vico, que es muy importante que entendamos eso como iglesia, como cristianos, porque entonces viene un proyecto como este y vamos a querer apoyarlo. Como iglesia queremos decirle, Vico, usted no está solo, ¿verdad? Entonces, si usted está escuchando este podcast, yo creo que voy a dejar en la descripción ahí también sus detalles para que pueda, su página web, creo, ¿verdad? Sería a través de eso. Sí. Porque... O el correo también. Correo, ok. Porque, Vico, ese trabajo que usted está haciendo de traducir la Biblia a otros idiomas es importante. No, usted no está solo. Yo quiero que la iglesia lo apoye, ¿verdad? Y estoy hablando de iglesia en general, ¿verdad? Y bueno, espero que esto también sea una oportunidad para que muchos que escuchan de este proyecto se muevan a colaborar. Y no estoy sacándole plata a la gente, o sea, si no quieren hacerlo, no lo hagan. Sí. Yo quiero nada más dar a entender y que entendamos todo este trabajo que usted está haciendo, ¿verdad? Y cómo también Dios nos bendice de maneras distintas. A usted a través de otros. Correcto. Y a nosotros a través de la empresa, pero al final es Dios el que siempre trae, ¿verdad? Correcto. Sí. Y entonces aprovecha también para pues conocer más gente y dar a conocer un poco más el proyecto, a descansar, a pasear un poquito, porque no somos robots, ¿verdad? Sí. Ocupamos ese despeje. Correcto. No, Vico, y entonces esa dinámica yo creo que les da respiro, ¿verdad? Les da respiro como familia. Sí, es parte de lo que estamos haciendo acá este año. Y sí, digamos, en esta parte de las finanzas, yo lo veo así, ahora viendo, andando ahí por KFC, digo yo, combo para 3 nos sale por 14,000 colones.
Y esos son $20. Una persona puede dar eso por mes o invitarnos a un combo al mes. Un combo de 7,000 puede ser, o un combo de 14,000. Son $10 o $20 al mes. Y con eso, por mes, es la forma en que puede apoyarnos a nosotros o a cualquier otro misionero, ¿verdad? Alguien que tenga más cerca, tal vez. Yo apunto para mí, pero también quiero decir, hay muchos misioneros también a los que podemos apoyar de esta forma. Entonces, digamos, otra forma es en oración. Hay gente que, esa gente que apunta, ¿verdad? Hay gente que más bien nos pregunta, ¿y cómo está Steven, ¿verdad? El papuano por el que habíamos mandado una petición de oración. Entonces la persona a los 15 días nos pregunta, ¿y cómo está Steven? Está orando por él. Entonces esas personas que oran frecuentemente, que oran escribiendo, que oran apuntando, son muy valiosas y nosotros las queremos también. Porque están orando por esta gente, por los proyectos. Y son parte de la gente que ora es parte de nuestro equipo allá. Entonces, gente muy valiosa. Y lo último es, si usted no quiere orar y no quiere ofrendar, perfecto, véngase con nosotros. Así es. Entonces, o apoya, o ora, pero hay que estar en algo. O desobedece. O desobedece. Ajá. Y entonces sería lo que hablábamos al inicio, soberbia. ¿Verdad? Porque ya sabe que hay que... No, y la misión de Dios a la gente, de compartirle a otros para que, como el lema del podcast, sean seguidores de Cristo, ¿verdad? Es para todos. Correcto. Es para todos, no es para unos pocos, no es solo para Vico y los locos que deciden ir con usted por allá a llevar el evangelio. Digo locos, ¿verdad? Pero es para todos, Vico, y nosotros nos hacemos... los tontos, no queremos escuchar, no queremos obedecer. Pero qué bueno que si usted está escuchando este podcast hoy sea la oportunidad, ¿verdad? Para meditar qué está haciendo en su vida por el Señor, para que, al igual que Vico decía, otros lean la Biblia. ¿Qué estamos haciendo para que otros lean la Biblia? Ser parte de eso. Y puede ser parte de aquí también, o sea, busque a su vecino, ¿cómo puede llegarle a él? O vaya allá, a África, a Nigeria. Un amigo me dio un tip un día de estos: llévele un postre a su vecino, ¿verdad? Es más, si no sabe cocinar, vaya y compre algo, le toca la puerta. Yo vivo allá, es un regalito ahí. Sí, y de repente le devuelven también una tacita con algo, ¿verdad? O la tacita vacía, ¿verdad? No sé, pero al final es hacer amistad. Y que esa amistad nos lleve a conversaciones y nos lleve a abrir puertas para contar de Cristo, ¿verdad? Eso es muy necesario. Y yo eso mucho en Jesús también, en la Biblia, donde caminaba, siempre había comida involucrada. Entonces, en las mayores enseñanzas, o iban caminando, o había comida, o era una fiesta. Entonces, ahí es donde habían muchas enseñanzas de Jesús. Y digo yo, igual, entonces ahora invito a mi gente y... pongo comida en el medio porque es cuando más... Y Cristo predica a todos, hace un milagro, les da pan a todos. Y después, al día siguiente, toda la gente sigue, ¿verdad? Y cuando llegan otra vez por pan, ¿qué le dicen? Cristo no sabe, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Entonces, primero satisface una necesidad o algo para que la gente lo vuelva a ver, ¿verdad? Y después dice, ok, este es el mensaje. Correcto. El que viene a mí no tendrá sed jamás, no va a tener más hambre, usted no. O sea, es importante entender que no podemos llegar a la gente y contarles de una vez y sacar la Biblia y pegarles un bibliazo, ¿verdad? Es gente, ¿verdad? Que ocupa amor, que ocupa... Correcto. O a veces estamos quitándole el hueso primero, como le digo, quitándole el hueso al perro y diciéndole, no, eso es malo, tiene que dejar de hacer eso, tiene que dejar de tomar, porque eso es malo, eso es pecado. O sea, no, primero le enseñamos la carne al perro y claro, él mismo va a soltar el hueso, el perro, porque va a haber algo mejor. Cuando le enseñamos a Jesús su amor y todo de primero, en algún momento va a llegar a soltar el hueso porque dice, esto es lo que yo andaba buscando. Pero a veces lo hacemos de la forma opuesta.
Ahí está también aprovechando el paréntesis para entrenador de perros, Vico. No, eso sí que no. Tips para entrenar perros. Qué bueno. Vico, he disfrutado mucho esta entrevista. Me apasiona estar con alguien que apoya un proyecto para llevar la Biblia a su idioma, porque como dije al inicio, no todos los días me topo a alguien que apoya una obra de este estilo, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros hoy en día podemos en español escuchar de Dios y hemos recitado varios versículos durante este podcast, ha sido porque en algún momento un equipo de gente dijo, hey, yo voy a inclusive poner mi vida por encima. Y si nos vamos a ver la historia de la iglesia, entendemos que es la vida de las personas las que ha estado en juego, con tal de traducir la Biblia, con tal de llevar el mensaje de Dios a otro idioma, ¿verdad? Y eso, de ahí eso me apasiona, saber que usted está por allá con eso. Sí, Casiodoro Reina tradujo siendo perseguido y partes fue en España, otra parte en Francia, otra parte en Inglaterra, porque no podía, huyendo porque no podía quedarse en un mismo lugar traduciendo la Biblia. Y nosotros entonces, ¿qué hacemos? Vamos y la ponemos ahí que se llene polvo, ¿verdad? Qué relajo. Encima de la mesa. O la tenemos y no la leemos. Correcto. ¿Qué pasaría si fuéramos de esa gente que está por años sin Biblia deseando? Ay, sería demasiado distinto. Tal vez para terminar, Vico, y para ir cerrando, me gustaría que me cuente su experiencia con la traducción de la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Ajá. Bueno, esto fue una gente que quería, de una aldea, que querían la traducción de la Biblia a su idioma. Entonces, igual, vinieron a la organización y le dijeron, bueno, ustedes son traductores de la Biblia, ¿por qué no nos traducen a nuestro idioma? Entonces, la organización, el director les dijo, bueno, nosotros los podemos poner en una lista de 30, en estos momentos tenemos 30 idiomas que están esperando por un traductor. Y cuando un traductor viene, que no viene muy frecuentemente en un año, va a orar por uno de estos y va a escoger uno. Entonces ustedes les podemos poner su nombre ahí, el nombre de su idioma, y oren para que alguien los escoja. Entonces, y eso es lo que está pasando ahorita en Papua Nueva Guinea. Hay una lista de idiomas que están... ¿Qué tan grande está esa lista ahorita? ¿Sabe? ¿No? Creo que anda parecido también por 30 idiomas y... esperando por una traducción. Entonces ellos dijeron, la otra opción es que ustedes se capaciten en el centro de entrenamiento, pero su aldea tiene que proveerles comida porque aquí tienen que estar todo el día en capacitación. Entonces ellos accedieron y fueron a traducir, a capacitarse. Entonces en las capacitaciones comenzaron a traducir Génesis. Entonces estas son aldeas que tienen una iglesia, ahí toda la gente va a la iglesia. ¿Hay por lo menos una persona que pueda predicarles en su idioma? No. ¿O iglesia a qué se refiere? Sí, una... O sea, si hay alguien que les habla en su idioma de Dios. Sí, o en Tokpisin. Ok. Si es de afuera es en Tokpisin, o si es de adentro, si es de la misma aldea, la Biblia que tiene es en Tokpisin. Entonces predica en Tokpisin. Entonces, aunque tal vez sí puede hablar en el idioma de ellos, la Biblia solo está en Tokpisin. Entonces ese idioma no todos en la iglesia lo hablan, pero todos sí aplauden, todos cantan pero bueno, entonces fueron al entrenamiento, escogieron a los hombres que más nivel académico tenían, 6º, 8º de colegio, eran como los niveles más altos. Entonces ellos van al entrenamiento. En ese entrenamiento comienzan a traducir Génesis. Y dicen que uno de ellos comienza con dolor de estómago y ya no aguanta y comienza a revolcarse y le dicen ¿qué le está pasando? Oran por él, lo van a llevar a la clínica y dicen no, es que llegamos a esta parte de Caín y Abel y ya tradujimos donde Dios dice la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces dice, yo soy el jefe de guerra de la aldea. Soy como el capitán del ejército. Del ejército, ajá. Sí, soy el jefe. Soy el general de la aldea de guerra. Y tenemos pleito con la aldea de allá. Ambas aldeas tienen iglesia, ¿verdad? Pues tenemos pleito y hemos estado en estas guerras
venganza, 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 y matamos 3, y matan 2, y matamos 1. Sí, una guerra ahí completa. Y el domingo van a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero están en esos, y este hombre dijo, cuando tradujimos la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice, sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí, y que me estaba reclamando por todos los que habíamos matado. Entonces no aguanté, y ahí mismo todo el equipo se arrodilló y se arrepintió. Entonces, y después de ahí fueron a su aldea, y la aldea dijo, le contaron todo eso a la aldea, y toda la aldea dijo, no volvemos a pelear, no volvemos a matar, no volvemos a hacer nada de esto. Meses después vinieron a atacarlos, y ellos dijeron, nos vamos, y se metieron selva adentro. Los enemigos vinieron y quemaron sus casas, mataron todos sus animales, destruyeron sus cosechas. Pero ellos dijeron, no vamos a pelear. Nosotros, por cierto, hicimos un fondo y aportamos, buscamos ollas y cosas como para llevarles, reponerles. Pero eso es lo que la palabra de Dios hace cuando está en el idioma de ellos. Entonces, trae el arrepentimiento, llega a sus corazones, como dice, penetra hasta al alma, y rompe las coyunturas. Ellos dicen sutin belblomi, hasta usan la misma palabra de guerra, ¿verdad? La lanza atraviesa su estómago. Su estómago es lo principal, porque todo lo que uno ve, lo que uno come va al estómago, lo que uno ve va al estómago, lo que uno oye va al estómago. El estómago es lo principal. Entonces dice la palabra de Dios, es como una lanza que le atraviesa el estómago, como para nosotros el corazón. El corazón, sí, yo he escuchado eso, que el corazón en su significado, el significado que le damos al corazón más allá de un órgano, hay otros lugares donde usan el riñón. El riñón, aquí es el estómago. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, y por eso creemos que tenemos que llevarla en su idioma a esta gente, para que transforme vidas como me transformó a mí, puede transformarlos a ellos también. Bueno, ahí está la motivación, ¿verdad? Para apoyar esto. Y Vico, muchas gracias en serio por esta entrevista. A todos los que nos escucharon, espero que esto haya sido de bendición para su vida, al igual que para la mía. Y un gusto, Vico. Pura vida.